Mucho cuidado porque el movimiento que hemos visto en el precio de Bitcoin en el día de hoy conlleva serias muestras de debilidad que podrían implicar un cambio de tendencia. ¿Es este el inicio de una gran corrección en Bitcoin? Y estas son las noticias que vamos a estar comentando en el análisis de hoy. Brecha histórica de $10.000 en futuros de Bitcoin en CME tras el anuncio de Trump. Metaplanet adquiere 156 Bitcoins adicionales y considera cotizar en Estados Unidos. Estados Unidos pierde 1.233 cajeros automáticos de criptomonedas en pocos días. Plan de reserva cripto de Trump impulsa el mercado, pero enfrenta a la votación del Congreso. Acciones de MicroStrategy suben un 15% tras repunte de Bitcoin el fin de semana. Y un ejecutivo del sector cripto comenta que la reserva de criptomonedas de Estados Unidos no sustituye claridad regulatoria de la SEC. Pero antes de comentar las noticias, vamos a ver qué es lo que está pasando en el gráfico de Bitcoin, ya que en el día de hoy estamos viendo un gran retroceso que hace que prácticamente el precio pierda todo lo que había ganado después del anuncio de Trump. Antes de nada, creo que vamos a poner también un poco en contexto qué es lo que habíamos comentado en análisis anteriores. Recordemos que veníamos de una distribución sobre la zona de los 96.800, hacía que el precio comenzase un movimiento bajista buscando la liquidez en estas tres zonas operativas que habíamos comentado anteriormente, y recientemente habíamos comentado cómo observábamos este evento climático en el gráfico diario, una vela dejando una mecha bastante significativa, con un pico de volumen también destacable, que nos indicaba la posibilidad de un cambio de contexto después de este movimiento bajista. Después de esto veíamos cómo durante el fin de semana el precio subía a atacar lo que antes era la zona del soporte, y comentábamos que había una alta probabilidad de que este movimiento bajista fuese solamente una limpieza, pero que estábamos a la espera de una última confirmación para poder valorar setups alcistas. Recordemos que después de romper el soporte y después de ver este movimiento bajista, habíamos confirmado cómo se habían llevado gran parte de la liquidez que había en zona de longs, pero después de esta recuperación, lo que nosotros necesitamos para poder comprar es que reingrese en la estructura y que consolide ese reingreso con un test de consolidación sobre la zona de soporte de los 92.270. Esto es indispensable para poder confirmar que los compradores continúan apoyando el movimiento alcista igual que lo hicieron en esta otra zona operativa de aquí. Sin embargo, estamos viendo cómo en el día de hoy el precio rechaza el reingresar en la estructura, y esto para nada sería lo que esperaríamos en un setup alcista. Desde luego que son malas noticias para el precio de Bitcoin, y de primeras deberíamos de considerar esto como una muestra de debilidad importante, ya que el precio en estas últimas horas lo que está rechazando es el volver a cotizar dentro de la estructura anterior, y esto podría ser el inicio de un desequilibrio bajista perfectamente, ya que como comentábamos ayer, para demostrar fortaleza lo ideal sería que por lo menos el precio intentase recuperar el equilibrio sobre esta zona de los 96.890. Pero viendo esta reacción bajista una vez tenemos el test sobre la zona del anterior soporte, desde luego que no es para nada bueno. O sea, esto no sería lo que esperaríamos en un contexto de fortaleza. No han aparecido los compradores a defender al precio. Eso sí, tampoco pienso que ya esté absolutamente todo perdido. Creo que todavía hay una posibilidad de que podamos tener un setup alcista. Que después de esta huella, desde luego que quizás no es el escenario principal, pero vamos a ver qué implicaciones tendría y qué es lo que estaríamos esperando para volver a confirmar muestras de fortaleza. Todavía nos quedan algunas horas para cerrar la vela diaria. Dependiendo de cómo sea el cierre, también tendremos que sacar algunas conclusiones, pero eso ya lo haremos más adelante, o bien en el análisis de mañana, o bien podemos comentarlo también o en la comunidad privada de Capital Profits, o en Twitter, que a veces también comparto algunos avances de los análisis. De hecho, en estos últimos días estamos haciendo bastante seguimiento en Twitter porque considero que la oportunidad lo merece. Estamos en una situación crítica, ya buscando operativas de medio a largo plazo, porque estamos revisando un gráfico diario principalmente en estos últimos días. Desde mi punto de vista, lo más importante lo vamos a ver si bajamos de timeframe. Vamos a ir al timeframe de 1 hora y quiero que reviséis conmigo aquí el gráfico de futuros.
Como comentaba antes en las noticias, hemos tenido el gap más grande de la historia de Bitcoin, y es que después de ese anuncio el precio de Bitcoin había tenido un movimiento alcista súper grande, y justo cuando abrieron futuros hoy, pues veíamos cómo dejaba aquí todo este gap el precio. ¿Qué pasa? Que bueno, hemos visto cómo el precio durante el día de hoy poco a poco ha ido cayendo y ha conseguido ya cerrar ese gap. El gap ya está cerrado, ya no queda ningún tipo de gap. Y curiosamente estamos viendo cómo este movimiento bajista se empieza a detener sobre esta zona operativa. Obviamente, este no sería el contexto de mayor fortaleza. Si el precio, después de este movimiento, hubiese consolidado esa ruptura y hubiese continuado con ese movimiento alcista, ahí estaría demostrando una fortaleza exagerada. Pero viendo que el precio ha tenido la suficiente debilidad como para alcanzar la zona del gap, pues ya nos tenemos que empezar a sacar algunas conclusiones de cara a la operativa. Pero creo que es importante tener esto en mente, y es que habíamos dejado ese gap y el precio ha retrocedido hasta que lo ha cerrado. De hecho es que, aunque no tenga yo en cuenta los gaps dentro de mi operativa por norma general, sí que tenía aquí una zona operativa marcada, que es el último nodo relevante que tenemos sobre el gráfico en lo que se refiere a los soportes, y es que tenemos aquí esta zona de los 84.525 aproximadamente, que sería ya como esa última zona operativa donde tendría que aparecer presión compradora. Si no aparece presión compradora sobre esa zona, eso sí que va a ser muy pero que muy negativo y probablemente ya sería el inicio del desequilibrio bajista. Por lo tanto, todavía nos quedaría este soporte en el muy corto plazo, pero ya os digo que a mí particularmente ver esta reacción no me da confianza en un setup alcista como me hubiese dado una ruptura de reingreso, test de consolidación e inicio de un desequilibrio bajista. Al ver esa presión compradora sobre este nivel, hubiese entrado con muchísima más confianza en compra. Después de ver esto, no solo no podemos valorar esas compras, sino que además tendríamos que empezar incluso a valorar un potencial short desde esta zona operativa. Sobre todo esperaremos, después de haber cerrado ese gap, a ver cómo reacciona el precio ya en estas últimas horas del día. Y sin duda alguna, si Bitcoin quiere llegar a demostrar fortaleza, lo tiene que hacer ya, o sea, no puede esperar más tiempo. En estos últimos días hayamos visto algunas señales de fortaleza, pero si quiere continuar con el movimiento alcista, es que os diría que hasta mañana tendría que haber ya un movimiento que recupere todo lo perdido en el día y que vuelva a reingresar en la estructura. Si no empezamos a ver esto pronto, desde mi punto de vista el precio podría iniciar un movimiento bajista buscando niveles operativos que ya habíamos comentado anteriormente como potenciales objetivos en caso de que esto termine siendo ese giro rápido que implicaría también una caída agresiva que nos podría llevar perfectamente a esta zona de los 67.655, que como veis, después del nodo donde el precio ha estado encontrando equilibrio en estos últimos días, este sería el primer nodo que vamos a encontrar en el camino, así que probablemente ese sería también el primer objetivo para el precio. Por eso os digo que ahora mismo la situación es muy crítica, porque es que estamos entre irnos a 67.000 o irnos a nuevos máximos históricos y seguir volando. Por lo tanto, debemos de estar muy pendientes durante las próximas horas porque es donde se va a decidir ya nuestra operativa para el medio-largo plazo. Ya sabéis que yo siempre voy a comentar tanto las señales alcistas como las señales bajistas. A mí me da igual si el precio sube o si el precio cae. Y las cosas como son. La reacción que ha tenido el precio a la zona operativa del anterior soporte ha sido negativa. Y para poder valorar un setup alcista necesitamos ver muestras de fortaleza pronto y que después de reingresar consolide ese reingreso. Mientras no veamos esto, no podemos valorar compras, porque precisamente corremos el riesgo de comprar y que luego el precio se nos caiga a los 67.000. Sería una pena que finalmente la tesis de la limpieza no se complete. Nos hemos quedado casi a las puertas de poder tener ese setup alcista. Solamente quedaba consolidar ese reingreso para poder valorar compras. Pero ya os digo que mientras no veamos eso, no podemos valorar compras, por mucho que nos hayamos quedado a las puertas, porque nos pudimos anticipar a este movimiento bajista gracias a la distribución y luego el posterior test era lo que estábamos esperando para poder sacar conclusiones. Y de momento las conclusiones que estamos sacando no son positivas. Veremos a ver si el contexto para mañana ha cambiado y podemos actualizar la situación con ese próximo objetivo para el precio de Bitcoin.
Mientras tanto, vamos a revisar lo que son las herramientas como siempre. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. En vídeos anteriores comentábamos cómo durante este movimiento alcista se habían llevado algunas zonas operativas con un poco de liquidez. No era tanta la liquidez que se han llevado y de hecho, como veis, han dejado algo en estas dos zonas de shorts. Tenemos, a ver, aquí voy a filtrar un poquito, epa, que se me ha ido el precio para arriba. Tenemos aquí un poquito en los 95.250 y también en los 97.210. Pero como veis, si seguimos subiendo, tenemos incluso más liquidez, que esto era algo que ya comentábamos ayer también. Desde los 99.495 hasta los 100.925. En zona de longs, aunque se han llevado un poco de liquidez que había en el muy corto plazo, no es demasiado. De hecho, es que estamos empezando a alcanzar una zona operativa donde hay algo más de liquidez, pero tampoco es tanta la que estamos viendo. Como veis, está un poquito distribuido, pero es muy poca. Ahora mismo hay bastante más liquidez en zona de shorts. Respecto a liquidez de 100X, también vemos en estos 97.025. Liquidez de 50X, ahora mismo no veo nada destacable, pero sigo viendo más liquidez también en zona de shorts. Liquidez de 25X, vamos a hacer un poquito de zoom out, no veo así nada destacable cerca del precio, quizás habría un poco más en estos 83.057 y respecto a la liquidez de 10X vemos dos zonas operativas en zona de shorts también, en los 95.280 y en estos 97.465. Mirad esto que estamos observando en Bookmap, me parece bastante curioso. Veíamos aquí antes algunas órdenes de compra en los 92.500, también en estos 91.950. Estas órdenes de compra las terminó absorbiendo el precio, pero luego veíamos órdenes de venta, esto creo que es antes de iniciar este último movimiento bajista, que hacían que el precio no pudiese subir. Estas órdenes de venta estuvieron en los 93.900, bueno, 94.000 podríamos decir en verdad, también en esta zona de los 93.600 y también los vemos en los 89.000. De hecho, es que este volumen de ventas rotó abajo, luego terminó desapareciendo y ahora mismo se mantienen estas ventas de la última zona operativa que acabo de comentar. Bastante extraño este comportamiento porque es como si quisiesen llevar al precio a niveles operativos más bajos. Querían impedir que el precio pudiese subir. Tendremos que estar pendientes a ver si retiran estas órdenes de venta de los 89.000 por si dejan vía libre para que el precio suba. Si vemos esto, en el vídeo de mañana será una confirmación de manipulación absoluta. En los mapas de liquidaciones veíamos cómo había liquidez en zona de longs. Ahora mismo han limpiado gran parte de la liquidez que había cerca del precio. Vemos aquí un nivel que todavía destaca en los 66.500 y luego vemos liquidez en zona de shorts en algunos puntos en los 90.475 y desde los 95.305 hasta los 97.030. En los mapas de corto plazo también vemos liquidez en zona de shorts en estos 87.460 y en estos 90.425. Y los mapas de high leverage no cargan, imagino que por la volatilidad de estas últimas horas. En los CVDs vamos a ver qué podemos observar. A pesar de que el movimiento bajista ha hecho que perdamos todo lo ganado durante el movimiento alcista, si nos vamos a los CVDs vemos como en la mayoría de los exchanges os diría que el balance ha terminado siendo positivo. Vemos, por ejemplo, cómo en Binance el balance es positivo, en Coinbase es bastante positivo, en Bybit es negativo, por ejemplo, un poquito negativo, porque luego tenemos Bitget que es bastante negativo, en Bitfinex el balance es positivo y en Kraken el balance es positivo también. Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. El CME registró un gap sin precedentes de más de $10.000 en sus futuros de Bitcoin. Este fenómeno ocurrió tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la creación de una reserva estratégica de criptomonedas, lo que impulsó el mercado. La firma de inversión japonesa Metaplanet compró 156 bitcoins adicionales, elevando su total a 2.391 bitcoins.
Además, su CEO está explorando la posibilidad de que la empresa cotice en bolsas estadounidenses para aumentar la accesibilidad de sus acciones a nivel global. Durante los primeros días de marzo, Estados Unidos perdió 1.233 cajeros automáticos de criptomonedas. Esta disminución se produjo poco después de que el senador Dick Durbin propusiera la Ley de Prevención del Fraude en Cajeros Automáticos de Criptomonedas, destinada a combatir estafas en estos dispositivos. El presidente Donald Trump anunció la creación de una reserva estratégica de criptomonedas que incluiría activos como Bitcoin, Ether, XRP, Solana y Cardano. Este anuncio provocó un aumento en el mercado de criptomonedas. Sin embargo, algunos analistas advierten que el repunte podría ser temporal debido a los desafíos regulatorios y la necesidad de aprobación por parte del Congreso. Las acciones de Strategy, anteriormente MicroStrategy, experimentaron un incremento del 15%, alcanzando los $295 después del repunte de Bitcoin durante el fin de semana. Este aumento se atribuye al anuncio del presidente Trump sobre la creación de una reserva cripto estadounidense que incluiría Bitcoin y otras criptomonedas. Patrick Young, líder de estrategia de la aplicación Web3 Galxe, considera que, aunque la iniciativa de una reserva estratégica de criptomonedas es positiva, no reemplaza la necesidad de una regulación clara por parte de la Comisión de Bolsa y Valores. Además, la inclusión de ciertas altcoins en la reserva podría aumentar el riesgo de centralización. Ethereum, estamos viendo cómo no solo pierde lo que había ganado en días anteriores, sino que además sigue cayendo. Ya como comentábamos en vídeos anteriores, la debilidad en Ethereum es mayor en comparación a Bitcoin y por lo tanto pues estamos viendo cómo, a pesar de en el día de ayer haber tenido ese movimiento alcista siguiendo un poco la dirección de Bitcoin, hoy tenemos una corrección que ya hace que pierda prácticamente todo lo ganado y un poquito más, ya que ahora mismo se encuentra muy cerca de esta zona del último mínimo que habíamos marcado. No cambia mucho el análisis de días anteriores, ya que, como digo, creo que está siguiendo el precio de Bitcoin, creo que va a seguir siguiéndolo, y mientras no veamos un cambio de contexto, un inicio de un movimiento alcista que pueda hacer que Ethereum se lleve todos los shorts que hay ahora mismo por delante, no creo que Ethereum pueda llegar a tener un momento de gloria, sino más bien puede ser que esté por detrás de Bitcoin, demostrando además ese extra de debilidad que ya tantas veces hemos comentado. En los mapas de liquidaciones de Ethereum vemos cómo se llevan un poquito de liquidez que había en zona de longs. Todavía seguimos viendo algo en los 2058 y también en los 2010. Liquidez de 100x no estoy viendo así nada destacable. Liquidez de 50x tampoco veo nada que podamos destacar. Liquidez de 25x sí que tenemos en esta zona de los 2055. Y luego liquidez de 10x vemos que hay bastante sobre los 2010. En Bookmap vemos aquí órdenes de compra en la zona de los 1620. De momento nos queda lejos. Y en los mapas de liquidaciones de The Kingfisher estamos viendo varias zonas operativas destacables. En zona de longs tenemos liquidez en los 2065, también en estos 2015. Y luego en zona de shorts tenemos bastante liquidez en los 2395 y en estos 2695. Y recuerda que si quieres hacer trading con criptomonedas sin tener que pasar KIC, te dejo en la descripción dos alternativas de dos exchanges que utilizo yo personalmente.